Ya, comenzamos nuestra clase de lengua y literatura. Recuerden que estamos viendo la unidad 4, que tiene que ver con la comunicación y la sociedad. Empezamos a ver durante esta semana el segundo tema a analizar, ya que la semana anterior vimos los recursos de los textos periodísticos, y es el uso del lenguaje objetivo, el uso del lenguaje subjetivo, los recursos lingüísticos que tienen que ver con el uso de las palabras, y el recurso no lingüístico que tiene que ver cuando ustedes se tienen que fijar en las imágenes, en los sonidos, en los colores de las cosas. Vimos solamente los aspectos generales. Y ahora, durante esta semana, tanto las personas que vienen, los alumnos presencial, y hoy día vamos a retomar nuevamente, empezamos a ver las características de la noticia, pero más que saber las características de la noticia, como ustedes lo vieron en la básica, qué es una noticia, cuáles son sus características, lo que nosotros vamos a hacer a este nivel de primero medio es interpretar y reflexionar. Además, hacer una opinión crítica si realmente las noticias que vamos a ver cumplen con el formato original, es decir, que sea noticia. Además, vamos a evaluar los temas que se presentan en esta noticia y luego así nos vamos a ir todas las semanas viendo otros tipos de textos periodísticos, ¿ya? Y así para que ustedes lleguen a la evaluación final, en este caso, que es un trabajo individual, ¿ya? Entonces, nuestra clase de esta semana, que la terminamos hoy, fue indagando noticias. Y la actividad que vamos a hacer ahora, y por favor, necesito participación y no que yo lo haga sola y con los que siempre me responden. La idea es que usted vaya reforzando esto y que esta unidad sean que les otorgue a ustedes buenas calificaciones con las actividades que estamos haciendo y así puedan subir el promedio. Entonces necesito que ustedes participen de la clase, que opinen, porque si no opinan, se van a quedar con esa nota deficiente. ¿Ya? Vamos entonces, esta clase, aparte de recordar las características de la noticia, que yo sé que ya lo saben, porque eso lo vieron en básica, vamos a comparar, como dice el objetivo aquí, dos noticias, pero que abordan un mismo tema. Vamos a hacer el ejercicio ahora en clases y les voy a dejar la segunda guía de esta unidad, porque la primera tarea era que ustedes vieran una noticia en el canal de YouTube y se las voy a recordar de nuevo enviándosela al WhatsApp para que se las compartan. Me la tienen que enviar hasta hoy día por Classroom o por el correo, o si viene el lunes, por ejemplo, el primero medio A, lo puede llevar impreso en una hojita, o el primero medio B el día martes. Y hoy día activo la segunda guía, que es que ustedes tienen que analizar dos noticias que hablan de un mismo tema, pero se presenta de manera diferente. Vimos una pequeña noticia donde ustedes pudieron observar, esta es la clase presencial y lo que ustedes pudieron ver en los videos de la grabación aquí en el colegio, que empezamos a ver una noticia para que ustedes fuesen capaces de reconocer que cómo se evidenciaba, por ejemplo, la información, que era solamente objetiva porque respondía al qué, cómo, cuándo y dónde ocurrió, que no se daba opiniones. El hecho no se da a conocer a través de las opiniones, sino solamente a través de cómo sucedió. Y la información es simplemente objetiva. Vimos la primera característica de la noticia, que pertenece al género periodístico y es uno, en este caso, de un texto informativo o visual de mayor excelencia para poder informarnos a nosotros como receptores y sociedad. Junto con la entrevista, la reseña y el reportaje, la noticia es uno de los medios más claros y precisos para podernos informar sobre una situación. Después vimos las características de la noticia. Acuérdense que también estos registros quedan en Classroom, ¿ya? Para que después puedan hacer la actividad. Solamente estoy recordando lo que vi presencial, y aquellos que todavía no vieron los videos de las clases, es lo mismo que estoy viendo ahora, pero lo que va a variar va a ser la actividad que vamos a hacer. Las características de esta noticia y de la noticia siempre va a ser que lo informado sea objetivo, es decir, que no presente ninguna opinión, ¿ya? Que no se dé espacio para ninguna opinión, ya que en este caso lo importante es dar a conocer
lo más simple y lo más importante del hecho noticioso. Y por eso va a responder al quién, es decir, quién en este caso está participando o es protagonista de esta noticia, qué es el suceso, cuándo es el tiempo, dónde el lugar, cómo la circunstancia del hecho noticioso y el por qué, cuáles son las causas de que sucedió, por ejemplo, un robo. Otra de las características de la noticia es su particular estructura. Esta estructura, profesora, ¿lo puede tener otro texto periodístico? Sí, pero el que abunda en este caso y es lo más esencial sería, en este caso, el de la noticia. La noticia es el único texto periodístico que tiene epígrafe, titular, bajada, lead o entradilla y cuerpo de la noticia, ¿ya? Así que cuando ustedes vamos a ver noticias visuales, como fue la tarea número 1 que ya les dejé, que debían entregar hoy día, y como la tarea número 2, es que ustedes cuando vean un texto y a través de esta estructura, ustedes evidencien que eso es una noticia y no es una columna de opinión y no es un reportaje ni nada de otro tipo de texto periodístico. Dijimos que esta es la estructura que ustedes están mirando en el celular o en su computador, que esta es la estructura de la noticia. Y que hay un titular, y eso es lo más central de la noticia, porque gracias al titular, la persona, que son todos ustedes, van a tener el entusiasmo y la iniciativa de leer esa noticia. Si el titular es fome, el receptor no lo lee. Pero si el titular es interesante, como estos titulares, por ejemplo, un poco humorístico, a veces también coloquial, picaresco, que utiliza la cuarta. Muchas veces la gente quiere leer la cuarta que leer un poquito más sobrio, como lo hace, por ejemplo, el Mercurio, ya que tiene otro tipo de lenguaje un poco más docto, un poco más serio. En cambio la cuarta habla del mismo hecho, pero lo hace un poquito más gracioso y más, en este caso, accesible para la sociedad por el tipo de lenguaje que presenta. La estructura de la noticia entonces tiene una idea general, que es el epígrafe, que es lo anterior que podemos ver antes del título. Acuérdense que los títulos son un poquito más grandes el número de letras. Luego tenemos el titular y luego la bajada. La bajada con el epígrafe, ambas ayudan a nosotros como lectores de noticias, en este caso, aclarar lo que se va a hablar durante el desarrollo. Y lo más importante también y curioso que lleva la noticia y no lo tiene el reportaje, ni la columna de opinión, ni otros textos periodísticos, es que la noticia es la única que tiene en su primer párrafo un resumen de todo lo que se va a contar de manera detallada en el cuerpo de la noticia. Entonces, este lead o entradilla, o más conocido como el resumen de la noticia, es el párrafo inicial que resume los datos importantes de la noticia y responde a las 6 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Entonces yo les decía en clases presenciales, y aquí a los que están no vienen de manera voluntaria, les decía que si algún día ustedes quieren leer una noticia para un trabajo, una investigación, y lo tienen de manera escrita, es decir, en el texto visual o físico, que no es necesario leer toda la noticia si aborda 2 o 3 páginas. Con solo leer el primer párrafo, usted va a saber lo esencial de esa noticia, porque es el resumen de lo más importante. Pero si yo quiero saber cuál era la ropa del ladrón, o cuál fue, por ejemplo, el contexto más específico en que en este caso la víctima le produjeron, por ejemplo, la muerte, me voy al desarrollo, al segundo, al tercero, al cuarto párrafo. Pero si yo quiero saber lo muy importante, leo el lead o entradilla y ahí está todo sintetizado, todo resumido. Luego nos vamos a la estructura. En la estructura ya tenemos lo que vimos a continuación de manera gráfica, ¿ya? Voy a devolver un poquito. Esto es la gráfica, lo visual que yo puedo identificar si tengo un periódico a la mano o lo veo digital, que esta es la estructura de la noticia. Y si nosotros hablamos de cómo es la información, cómo se distribuye, sobre todo el editor que escribe una noticia, parte de lo más general, es decir, va a hablar de un robo,
y va a terminar diciéndome lo más específico de esa situación. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo estaba vestido el ladrón? ¿Habían cámaras en esa casa? ¿Cuántas personas eran? Etcétera. Entonces, por eso es un triángulo invertido, porque el epígrafe, el titular y la bajada son aspectos generales de las noticias, son las cosas generales, que va a hablar de un robo a una familia, por ejemplo, en Providencia, pero en el cuerpo de la noticia, que ya es la parte baja de este triángulo invertido, se van a dar los más detalles. Entonces va de lo general a lo particular. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la unidad 2 cuando vimos el gene, en este caso el texto argumentativo, y dijimos que muchas veces de los textos nos informan cosas generales que terminan hablando cosas específicas? Más concreto les voy a decir lo siguiente, es como partir hablando de toda la fruta, pero termino hablando de la manzana, de las propiedades de la manzana. Eso es partir de lo general a lo específico, ¿ya? Y si yo hablo, por ejemplo, de las manzanas y termino hablando de toda la fruta, es porque partí de lo particular a lo general. La noticia es todo al revés, parto de lo más general y termino hablando sobre algo específico. Y así se estructura la noticia. ¿Se entiende o no lo que estoy hablando? ¿Sí o no? ¿O voy muy rápido? Que me escriban ahí y me contesten. ¿Se entiende lo que estoy explicando, chiquillos? Yo hasta ahora he entendido todo, profe. Gracias. El primero A, porque hay hartos aquí. ¿Se ha entendido, chiquillos? Para ir avanzando. Ya, muchas gracias. Necesito que contesten y no se queden callados. Si están haciendo otra cosa, por favor, concéntrense. ¿Por qué la profe me está diciendo eso ahora a esta altura del año? Porque cada uno sabe que el lenguaje a muchas personas, muchos alumnos que están aquí ahora en mi clase, les cuesta entender y por eso tienen notas deficientes. No piensen que yo al final voy a hacer un trabajo especial. No. Si tienen notas deficientes, se va a hacer la repetición o vamos a sacar preguntas de pruebas que se hicieron y vamos a hacer una. Eso depende de cada profesor. ¿Ya? En este caso, bueno, Agustín, no hay problema. Después ve la grabación de esta clase. En este caso, haciendo una pausa hasta aquí de la noticia, voy a decir que aquellos que han tenido notas deficientes en mi asignatura, del primero A y del primero B, a partir de la otra semana, les va a llegar una información y voy a pedir que vengan a buscar el material, pero presencial, no virtual, no van a ser mis pruebas virtuales de lenguaje, todo va a ser entregado de manera física. Si tiene algún problema en este alumno que venga al apoderado, ahí se va a conversar. Pero todas las oportunidades que voy a dar yo como profesora de lenguaje para el primero A y el primero B, todo va a ser presencial. No que esté aquí, si no viene, no importa. El apoderado va a ir a buscar mi material de mi asignatura, se lo va a llevar a usted, usted lo va a hacer y lo van a traer para yo revisar manual. ¿Ya? Que quede claro eso. Seguimos entonces. Dijimos que también lo más importante de la noticia, aparte de su gran propósito que es informar, es que toda la información que da la noticia debe ser objetiva. El periodista o el emisor de la noticia no puede involucrar su opinión, porque eso pasaría a ser otro tipo de texto periodístico, como una columna de opinión que nos invita, como dice el mismo nombre del texto periodístico, columna de opinión, nos invita a la información subjetiva, donde hay juicios valorativos de un hecho noticioso que la misma persona que está escribiendo emite ahí su juicio, pero la noticia no. Entonces vimos un ejemplo de manera presencial aquí en el colegio, en esta clase, que esta persona que están viéndolo aquí, ¿cierto? Que es uno de los periodistas aquí, que es de la línea del canal Mega, él se supone que está en un horario donde tiene que informar sobre el hecho, pero pasa algo bien particular que nosotros nos descoloca, en este caso, como ustedes alumnos que están estudiando conmigo ahora la noticia, porque rompe con el esquema de la objetividad y de solamente informar. Entonces,
vamos a ver un poquito de 2 minutos y vamos a decir por qué este ejemplo no se cumplió la objetividad para presentar un hecho noticioso. Vamos a recordar para aquellos que no pudieron ver bien el video cuando se grabó la clase presencial y para ver de qué se trataba. Bueno, yo quiero hacer un pequeño punto de inflexión y no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero puede generar cierto grado de conversación en su casa. Yo estoy bien aburrido de que sigamos peleándonos en nuestro propio territorio. Estoy tremendamente dolido de que aparezcan este tipo de declaraciones, que aparezcan mapuches siendo absolutamente dejados de lado de nuestra sociedad. Yo los grupos terroristas, los grupos narcos los dejo fuera de esta discusión. Pero siento que como chileno viviendo en este propio territorio hay que hacer un párele, hay que parar. Y mi concepto más grande es que hoy hay que ceder y que cada uno de los nichos, incluyendo al gobierno, incluyendo a los mapuches, incluyendo a la gente que vive ahí, incluyendo a los camioneros, incluyendo a la gente que vende madera, incluyendo a todas las personas que están en la macro zona sur, ceder y bajar las armas. Bajar las armas. Basta de armamento. Bueno, Ya, ¿quién me puede decir, dentro de los que estuvieron también de manera presencial y respondiendo a esta pregunta que está al lado de la flecha roja, por qué este ejemplo no cumplió con la objetividad para presentar un hecho noticioso? ¿Por qué este ejemplo que yo le acabo de mostrar no cumple con el propósito de una noticia, en este caso específica? Porque dio su opinión, ¿cierto, Martín y Samantha? Claramente, y él como emisor lo enuncia, dice, voy a hacer un punto de inflexión. Eso quiere decir que va a ser un juicio o va a ser una crítica o va a ser una interpretación. En este caso, nos volvemos a la noticia del que está hablando, esta lucha, es cierto que está en la macro zona sur, es decir, en la Araucanía, entre, cierto, los mapuches, cierto, y los líderes de empresas, cierto, que están afectándole sobre todo a los camioneros que llevan todos los productos que tienen estas empresas, ¿ya? Ya, en este caso no es necesario analizar nada, es obvio, dice yo, mi forma reiterada. Claro, muy bien Matías, es decir, enuncia su propia perspectiva, por eso dice yo, dice analizar, y eso involucra, ¿cierto?, un juicio sobre la noticia. Entonces vamos a ver yo les voy a mostrar ejemplos donde vamos a ver las características, por ejemplo, de otros textos periodísticos, pero ustedes como alumnos de los primeros medios se van a dar cuenta que a veces no se cumple con lo que se supone que debería ser, en este caso, un texto periodístico, en este caso la noticia, ¿ya? Y eso es lo que quiero que ustedes desarrollen, más que se aprendan, por ejemplo, qué es una noticia, la noticia es un texto periodístico que tiene las características tanto, que tiene, tarará. No quiero que se aprendan eso, que lo tengan aquí sí, pero que solamente con ejemplos que yo haga en clase, ustedes den su crítica e interpretación, y ese es el objetivo de esta unidad, es analizar y hacer crítica de los textos periodísticos, si demuestran o no sus características, que demuestran estereotipos sociales, que demuestran ciertas moralejas, estilos de vida, etcétera. Dijimos también, por último, ya terminando, que el lenguaje de la noticia es claramente no utiliza palabras muy rebuscadas porque las noticias están hechas para un público en general, no para un público específico, ¿ya? Pero sí hay secciones, por ejemplo, del periódico, donde se encuentra ahí la noticia, que hay, por ejemplo, noticias de educación, en los deportes, ¿cierto? Del fútbol, que mucha gente no les gusta, pero está ahí. Pero la información, lo privilegiado de la noticia es que tiene que ser clara, no tiene que ser confusa, no tiene que haber cosas tecnicismo, porque eso pasa a ser un reportaje, algo más específico, que la noticia ya lo deja de, en este caso, comprender. Tiene que tener un lenguaje cuidadoso, es decir, que es un lenguaje para quien está destinado, que sea respetuoso, que no demuestre una condición social, pero nosotros sabemos que hoy en día las noticias
en este caso han evolucionado mucho su tipo de lenguaje y que esta idea del lenguaje cuidadoso y destinado a todo público se debe cuidar, muchas veces no se cuida, porque hay medios de televisión que manipulan la información, que lo hacen desde una perspectiva, por ejemplo, política, pero eso lo van a tener que descubrir ustedes, ¿ya? Ya, Alonso me dice, en los diarios ponen noticias como para todos los gustos, tipos variados. Claro, muy bien, pero el tipo de lenguaje, como dice ahí, tiene que ser claro, tiene que ser breve también, por eso dice mensajes concisos, tienen que ser claros, no tiene que abundar mucho en la descripción, sino que tiene que responder a las 6 preguntas de la noticia. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? En este caso, etcétera, ocurrió el hecho noticioso. Y es de un solo tema, claramente que sí. Y por último, ustedes sabían que las noticias pueden, y lo han visto, pueden tener 2 tipos de fuente para recolectar la información de un hecho noticioso. Por ejemplo, si es una noticia que sucedió de manera nacional, es decir, del país, principalmente los emisores o los que recuperan, en este caso, recuperan la información nacional, lo hacen, ¿cierto? Se apoyan en agencias nacionales o el mismo corresponsal se dirige a una parte del país y desde allí transmite la noticia o la escribe. Pero ¿qué pasa con las noticias que son internacionales? Se ocurren en el momento y se me queda a la palestra lo siguiente. Recuerden que las noticias, la información tiene que ser contingente, es decir, tiene que haber ocurrido ayer, hoy día, pero no tiene que haber ocurrido hace 5 años atrás, eso pasaría a ser otro tipo de texto periodístico. Las noticias siempre son actuales. Por eso todos los días vemos noticias y están 1 hora y media mostrando en televisión, o si nosotros tenemos, por ejemplo, redes sociales y seguimos líneas periodísticas como TVN, Mega Noticias, CNN Español, CNN Chile, cada día nos están informando qué está sucediendo ayer y hoy día, o acá hace 5 horas, por ejemplo, aquí en Francia, si yo quiero ver una noticia internacional. Con la fuente, entonces, si son nacionales, se recupera la información enviando al corresponsal a ese lugar. Pero ¿qué pasa cuando son internacionales? Como por ejemplo, en este caso ocurrió en ese tiempo de las Torres Gemelas, cómo se estaba bombardeando por todo, ¿cierto? Estos terroristas. ¿Cómo yo podía mandar en este momento cuántas horas se iba a demorar ese corresponsal en llegar? Cuando es una noticia, en este caso, en una noticia internacional, se manda un corresponsal extranjero. Toda línea de información siempre va a tener algún corresponsal en algún lugar del mundo. Por eso se dan cuenta, por ejemplo, para los chicos que les gusta el fútbol, que cuando están dando, por ejemplo, ocurrió justo algo, ¿cierto? Una noticia, en este caso importante, en un grupo deportivo, no sé, pone España, no se va a demorar tanto el corresponsal que está aquí en Chile en llegar a España, que allá, por ejemplo, CNN en este caso, o Fox Sports, tiene un corresponsal extranjero que desde allá le informa a la línea editorial aquí. Eso yo creo que ustedes se lo han dado cuenta. Entonces se dan cuenta que es bien versátil cómo recopilan información. Mandan corresponsal. Si es en Chile es mucho más fácil hacerlo de manera directa, pero si es extranjero, ahí tienen que hacer un contacto para poder, en este caso, obtener la información. Ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente dentro del tiempo que nos queda. Vamos a hacer esta actividad, ¿ya? Y la van a explorar de manera solito y me van a mandar el desarrollo, así como lo han hecho con las otras actividades. Y recuerden que las actividades, ¿cierto? Las pueden hacer y enviar de manera presencial. Me las pueden traer escritas para aquellos que vienen presencial y las reviso igual, así como les revisé las otras guías. Vamos a analizar 2 noticias y se van a dar cuenta que hablan del mismo tema, pero son de diferentes fuentes, ¿ya? Y las vamos a hacer una actividad en este caso. Ya.
¿Se dieron cuenta que el domingo pasado, aquellos que también tienen que nutrirse, chiquillos, de noticias, para aquellos que no les gusta ver noticias, no vean noticias, pero sí, si tienen redes sociales, háganlo a través de eso, porque siempre en estas clases, durante esta unidad, vamos a estar hablando cosas que han pasado aquí de manera nacional e internacional. ¿Sabían que el domingo pasado se hizo una marcha, cierto?, donde se pedía endurecer, como dice el titular aquí, fíjese, voy a colocarle rojo porque si no, no se va a notar. Se pedía, y ahí lo estoy marcando si lo están viendo, se pedía en esta marcha endurecer penas o delincuentes que vulneren a menores de edad, ¿ya? Y se llama, esa marcha se llamaba Hacer esta ley Tamara, ¿ya? Vamos a leer entonces el primer párrafo de esta noticia. ¿Cómo se llamaba el primer párrafo de una noticia, chiquillos? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llamaba el primer párrafo de una noticia que comprendía el resumen de todo? ¿Cómo se llamaba? Dígame. No. Lead. Lead o entradilla. Y ustedes ya saben que eso, el lead o entradilla, es un resumen. Este es el primer párrafo. Entonces vamos a leer el primer párrafo para entender esta noticia. ¿De dónde lo saqué? Dice acá en amarillo, fíjense abajito. Fuente, Canal TV Mega Noticias. Yo me metí a la web de Mega Noticias y en este caso saqué de ahí esta información. ¿Qué pasó? Primer párrafo de esta noticia, porque tiene mucho más párrafos, pero yo solamente le saqué la primera. Este domingo 7 de noviembre, esto salió el día lunes, no, este salió el sábado. Este domingo 7 de noviembre se llevará a cabo la marcha Los Niños No Se Tocan, que busca que se cree la ley Tamara con el fin de endurecer las penas a los delincuentes que vulneren a menores de edad. ¿Ya? Vuelvo a decir, esta noticia salió el día sábado para este domingo, porque dice este domingo, entonces yo deduzco que todavía no ocurre, pero me está diciendo lo que va a pasar. Las manifestaciones comenzarán a las 15 horas y partirá desde el Metro Baquedano para luego avanzar por la Alameda, pasando por el Palacio de la Moneda y finalizando la explanada del Metro Los Héroes. El impulsor de esta iniciativa, Raúl Moya, padre de la pequeña Tamara, quien fue asesinada en medio de un portonazo, comentó que pretenden que sea una marcha pacífica porque es una causa noble y no la queremos manchar. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que este medio, que es la fuente de Mega Noticias, anuncia esta marcha de la ley Tamara que quiere, cierto, endurecer aquellas penas cuando se le da vulneración o muerte a menores de edad. ¿Ya? ¿Qué nos informa, aparte de esta ley Tamara, esta noticia? ¿Qué nos está informando? ¿Nos está informando lo que ocurrió esa marcha o está haciendo algo de manera anticipada? ¿Qué nos está informando, chiquillos? Aquí, ¿cuál es su propósito de esta noticia? Primero, todos lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir. ¿Y dónde va a ocurrir esto? El lugar. ¿Dónde va a ocurrir? Desde el Metro Baquedano hasta el Metro Los Héroes. Ya. ¿A qué hora? A las 3. A las 3 de la tarde. Ya. ¿Y a quién se le ocurrió esta idea? Lo que está diciéndome Mega. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Al papá de la niña. Al papá ¿de quién? De la niña que murió. ¿Murió? ¿Qué le pasó a la niña? Fue asesinada en un portonazo. En un portonazo. Ya. Vamos con la otra noticia. Vamos con la otra noticia. Esta la saqué de las últimas noticias. Y es lo mismo que acá. Pero esta enfoca el mismo tema, pero de otra manera. Acuérdense que el Mega Noticia me dice lo que va a pasar. Fíjense que aquí es totalmente diferente. La modelo Cote López caminó, dice ahí, todo el trayecto junto a los padres que perdieron a sus hijos. Cientos de familias marcharon para exigir la aprobación de la ley Tamara en el Congreso. Vamos a leer este primer párrafo, que es el LEAD o en este caso entradilla. Entre globos multicolores
pancartas y batucadas, unas 3.000 personas marcharon por cuarta vez por la Alameda, entre la Plaza Italia y Los Héroes, para exigir al Congreso Nacional la aprobación inmediata de la ley Tamara, que busca endurecer las penas en todos los delitos violentos que se cometan contra los menores de 14 años, personas de la tercera edad y todos aquellos que sufran de alguna discapacidad. Esta fuente de las últimas noticias que habla del mismo tema de la ley Tamara, ¿cómo es la visión de la información? ¿Qué información nos está entregando? ¿Qué información, chiquillo, nos está entregando esta noticia? ¿Cómo es la visión? Porque si yo me acuerdo ahora lo que acabo de leer del Mega Noticia, dice lo que va a pasar mañana, que es el día domingo. Aquí, ¿está anticipando lo que va a pasar o nos cuenta lo que pasó ese día? ¿Qué nos cuenta? Cuenta lo que ya pasó, porque como lo dice, cientos de familias marcharon, es decir, ya pasó, pero en este caso Mega Noticias nos dijo un día antes lo que iba a pasar. Y aquí, cierto, lo hace de manera diferente, porque dice, cientos de familias marcharon para exigir la aprobación de la ley Tamara en el Congreso. Y aquí el otro titular, vuelvo anteriormente, dice, marcha, los niños no se tocan, piden endurecer penas a delincuentes que vulneran a menores de edad. Entonces la tarea, porque yo solamente quería leer esta noticia con ustedes, van a aparecer nuevamente estas dos imágenes en la tarea y ustedes van a responder estas 3 ítems de análisis, porque el objetivo de esta tarea es comparar 2 noticias de diferentes fuentes, pero que hablan de lo mismo. Primero, el primero que lo que tienen que contestar es selecciona el tema del cual se trató. Aquí me dicen cuál fue el tema en general que trató ambas noticias. Luego, en el segundo ítem, me van a colocar textualmente el titular, me lo van a escribir de la noticia 1 y el titular de la noticia 2. Luego me van a decir, y yo ahí lo puse explícito, es solamente aquí copiar y pegar cuál es la fuente de la noticia 1 y de dónde se extrajo la noticia 2. Y por último, o algo así. Claro, abajito, ¿se acuerdan que decía fuente Mega Noticia y la otra última noticia? Y por último, van a analizar las preguntas claves. Con el fin de asegurar la comprensión de las noticias indagadas, analiza cada uno respondiendo a las preguntas claves. Van a resumir el párrafo 1 de la noticia 2 respondiendo ustedes mismos a estas preguntas. ¿Cómo se respondieron? Porque hablan de un mismo tema, pero se responden las preguntas de diferentes maneras. Es decir, acuérdense que la noticia 1 habla de lo que va a pasar ese domingo, pero la noticia 2 me va a informar de lo que ya pasó en esa marcha. Entonces lo que van a colocar aquí es, se van a preguntar, ¿qué pasó? Lo colocan, ¿quién? Lo colocan, ¿cuándo? Lo colocan según la noticia 1, ¿dónde tanto? Y después se van a la noticia 2 de las últimas noticias, ¿qué pasó? Aquí en este caso, ¿quién es el protagonista? ¿Cuándo pasó? Etcétera. Y esa es la actividad que van a tener que hacer. Yo les subo estas clases, les subo esta segunda actividad y cuando se entrega el próximo viernes. Todas las tareas van a ser así. Por ejemplo, la tarea que tenían que entregar hoy día, que se las voy a volver a mandar por WhatsApp, se entrega hasta hoy día en Classroom o presencial durante la otra semana o por el correo. ¿Y cuándo la di? El viernes pasado. Ahora di la actividad 2 y ¿cuándo se entrega? El próximo viernes o cuando usted lo quiera durante la semana. ¿Ya? Eso es lo que queda. ¿Alguna duda de esta clase? ¿No? No, profe, todo claro. No, ninguna. Ya. Todo claro. Muy bien. Cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Les envío ahora la fotito de la tarea que... Dígame. Dígame, Mateo. ¿No? ¿Nada? ¿Puedo hablar con usted antes de que termine la reunión? No le entendí. A mí me escuché, justo se escuchó algún ruido. Ya, entonces... ¿Puedo hablar algo con usted antes de que se termine la reunión? Ah, ya, pero me habla, si me quiere decir algo, me lo dice de manera personal, me escribe por WhatsApp. Y sí, Catalina, voy a subir este PDF, voy a hacer la tarea, se las voy a mandar en una imagen y ustedes la desarrollan en un Word, en la hoja, me mandan la foto del cuaderno o me lo entregan presencial o me mandan las respuestas por correo.
De todas formas, recibimos tareas. ¿Ya? Cuídense, que estén bien. Nos vemos durante la semana o la próxima clase virtual, que sería el otro viernes. Cariños. Chao, chao. Chao, profe.